cognitivos... ¿Estoy bien? Sí. ¿No? ¿Estamos bien? Usos emocionales cognitivos de los celulares en la infancia y la adolescencia. De los más destacados psicólogos en Uruguay, Roberto Balaguer Prestés es profesor de la Universidad Católica del Uruguay y del CLAE en posgrados de educación. Es magíster en educación para la Universidad Ort y actualmente cursa un doctorado en la UBA de Argentina. Es psicólogo por la UDELAR y posgraduado por la Universidad de Minnesota de Estados Unidos. Dos avisos nomás que les queríamos hacer antes de dejarle la palabra a Roberto. Una es recordarles de apagar o de poner en silencio el celular, por favor. Y la otra es que después, para el momento de preguntas, están los alumnos acá del colegio a disposición con los micrófonos para acercarse, porque si lo hacemos sin el micrófono no sale en la filmación, ¿sí? Así que el que quiera hacer una pregunta, después levanta la mano y uno de los chicos va rápido con el micrófono, ¿sí? Bueno, ahora sí, Roberto, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias al quiz por Enrique, en la persona de Enrique, y bueno, y todos los amigos por la invitación a participar de este primer Congreso de Educación Socioemocional. Estoy un poco agitado por la actividad física. Sepan disculpar, quedé demasiado activado. Pero bueno, realmente la estamos pasando muy bien. Y la idea, digamos, pensando, bueno, por dónde enfocar o por dónde traer alguna temática que sea de interés para todos, vinculado con esto, pero a la vez vinculado con lo que es, digamos, mi área de trabajo hace casi 20 años de investigación, se me ocurrió plantear, bueno, esto de los usos cognitivos y emocionales de los celulares en la infancia y en la adolescencia. El título, yo vieron que lo puse un asterisco ahí porque lo corté, porque en realidad en la infancia y adolescencia está bueno para decirlo, porque hablamos mucho de los adolescentes, hablamos mucho de los chicos, pero en realidad esto es un tema que nos atraviesa a todos, ¿sí? O sea que para hacer un planteo que no sea, yo diría, hipócrita, ¿no? Tenemos que decir, bueno, con la mano en el corazón, hasta hace 4 o 5 años podíamos hablar de las redes sociales como un fenómeno de los jóvenes y podíamos decir, bueno, que las cosas que hacen, que dejan de hacer, cómo los usan, bla, bla, bla. Hoy, digamos, el mundo ha cambiado y todos tenemos nuestro teléfono celular y con esos celulares les damos determinados usos emocionales y cognitivos que yo voy a tratar de hacer un recorrido con algunas guías, con algunas preguntas. Sobre todo me parece que está bueno, que hay mucho para reflexionar, hay mucho para preguntarse, así que esto no es no vamos a seguir una línea ya acabada, sino plantear algunas problemáticas para pensar entre todos a ver cómo podemos solucionar algunas cuestiones. Yo, para empezar, me gustaría compartir con ustedes algo que me pasó hace muchos años, que fue la sensación en mi primer viaje solo, ¿no? De llegar. Yo iba muy entusiasmado cuando salí del aeropuerto, cuando subí al avión, hasta el momento que llegué al aeropuerto, ¿no? O sea, descendí, llegué al aeropuerto y ahí me di cuenta, ahí me hice una pregunta que seguramente más de uno de ustedes se habrá hecho en algún momento de su vida, que es, ¿qué estoy haciendo acá? ¿No? Porque estaba absolutamente solo, estamos hablando del año 90, o sea, no había celulares, no había smartphones, no había Waze, no había GPS, no había WhatsApp, ¿no? Lo que había era teléfonos públicos con los cuales vos podías llamar o cartas que podías enviar y llegaban 15 días después, las que llegaban, y después era bastante difícil que te llegaran a vos de vuelta porque vos no sabías bien dónde ibas a estar en los próximos 15 días. Entonces, mi sensación en aquel momento fue bastante desesperante, ¿no? O sea, yo me imaginaba el viaje con pila de alegría, ¿no? Iba todo entusiasmado, iba como hoy cuando decían, bueno, ¿cómo te imaginás cuando vas a ser director? ¿No? Iba todo pecho salido, ¿no? Y cuando llegué allá quedé como cuando nos echaba el director y salíamos así, ¿no? Salía mal porque en realidad dije otra cosa, ¿no? No lo puedo decir porque están filmando, pero digamos, fue mucho más duro. Mi sensación ahí realmente era creo que lo puse por acá, una mezcla de todas estas cosas, ¿no? De soledad, de desamparo, de desarraigo. Si me pasa algo, nadie se entera.
nadie se entera. De hecho llegué y me perdieron el sobre de dormir, que era donde yo iba a dormir, digamos, en los distintos hostales y lugares donde me fuera a quedar. O sea, ya me había quedado con una parte importantísima de lo poco que yo llevaba ahí conmigo, ¿no? Y toda más la plata la tenía arriba, por lo cual yo era un riesgo caminando. Hoy, a diferencia de aquel momento, ya no es tan fácil sentir todas estas cosas en un mundo hiperconectado. Hoy la gente emigra, se va, los chiquilines se van a Nueva Zelanda, Australia, a trabajar, a juntar kiwi, a hacer un tambo, en diferentes lugares, y están permanentemente conectados a sus grupos de WhatsApp, ven las mismas series que sus amigos, saben lo que pasó con fulano, comparten los mismos chistes. Es como si no se hubieran ido, ¿no? Esto es un cambio estructural posibilitado solamente por las tecnologías y particularmente por esos telefonitos que todos tenemos ahí que nos permiten, digamos, mantener nuestros grupos, viajar con nuestros grupos permanentemente. Lo más parecido a mi sensación aquella es cuando la batería está en un 10%, ¿no? O cuando no hay Wi-Fi, ¿no? La sensación de mayor soledad es esa, ¿no? Que ustedes lo han sentido eso, ¿no? Es casi como lo que me pasaba a mí en aquel momento, salvando las distancias, ¿no? Y literal lo de las distancias. Entonces, algunas hipótesis como para pensar, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo esto a nosotros de repente nos agarró mucho a nosotros ya en determinada altura de la vida? Pero ¿qué pasa con los chiquilines que nacen en este mundo, digamos, hiperconectado, con sus grupos permanentemente? Entonces, sobre eso les propongo pensar algunas cosas. Entonces, poniéndonos más serios en este mundo líquido, ¿no? Hoy la tecnología, a través de Internet, las redes sociales y las tecnologías móviles, nos presenta una situación única en la historia. La posibilidad de estar en contacto permanente con personas las 24 horas, los 365 días del año, con una disponibilidad total junto a una continuidad posible gracias a la red, ¿no? Esto nunca se pudo hacer antes en la historia, solo a través de la tecnología esto es posible. La pregunta sería, bueno, pero este binomio, ¿no? Presencia-ausencia, ha mutado al de conexión-desconexión, es decir, antes mi problema era la lejanía, ahora mi problema no es la lejanía, mi problema es la desconexión. Yo me vuelvo lejano cuando me desconecto. Entonces, creo que es un lindo tema para pensar cómo las distancias hoy no son importantes. Potencialmente tenemos además, según lo que todos podríamos ver, la posibilidad de estar acompañados todo el día. Sin embargo, también por otro lado, mucha gente dice que esta es una época de enorme soledad. ¿Cómo puede ser una época de enorme soledad si estamos permanentemente rodeados y supuestamente acompañados potencialmente? Internet, digamos, propicia que siempre haya alguien disponible, ¿no? Una situación cultural de toda la vida termina. Yo no debería estar solo en este mundo, dado que siempre potencialmente puede haber alguien. Alguien en mi grupo de WhatsApp o alguien en algún foro sobre Narnia o sobre, no sé, Star Trek o Star Wars o sobre, no sé, lo que a ustedes se les ocurra. En Internet siempre hay otro disponible, aunque siempre se puede encontrar con otro, aunque no sea cara a cara. Y esta de vuelta es una situación cultural inexistente previamente. Entonces, la soledad de estar solo va a su fin. Es virtualmente imposible que esto pase en Internet. En la red siempre hay un otro con el cual uno se puede comunicar, amar, aunque sea sino agredir, ¿no? A veces cuando uno llega a mal humor, y como hoy es más difícil, digamos, por las sociedades protectoras de animales, patear al perro, uno es mejor, vamos a entrar a Twitter y ahí patear a otros perros, ¿no? Esta generación criada con la red no está creciendo con la idea de que la individuación, la separación es un paradigma, es decir, a nosotros nos enseñaron que en algún momento íbamos a volar, íbamos a estar solos, nos teníamos que arreglar solos, nos preparaban para eso, ¿no? Hagan recuerdo, vayan para atrás a su adolescencia, 5 o 6 años atrás, 7 por ahí, Alicia, y bueno, y en aquel momento, digamos, nos preparaban para eso, nos preparaban para independizarnos. Era un leitmotiv, era algo que desde la escuela, desde el liceo, ¿no? Desde los propios padres, ¿no? Estaba la idea del nido vacío, algo que los que tienen hijos entre 20 y 30 años saben que es un mito, ¿no? Es algo, digamos, que sucedió en otro momento de la historia y que, bueno, ya no hay lugar. Salvo 2 tips que les puedo dárselos ahora gratuitamente, que son quitar el lavarropas y el Wi-Fi.
¿no? Vos le sacás el lavarropas y el wifi a tus hijos de millennials y automáticamente se van. Bueno, entonces en este flujo en el que estábamos, ¿no?, conectados, a veces también pareciera que la conexión es lo que da cierta estabilidad, ¿no? Y acá vamos a los usos cognitivos y emocionales. Muchas veces en este mundo que es tan cambiante, lo único que parece permanecer es por lo menos mi cuenta de Twitter, mi cuenta de Facebook, ¿no?, mi grupo de WhatsApp que están ahí. Lo demás puede cambiar sin previo aviso, la red, paradojalmente, ¿no?, lo virtual termina siendo más sólido, más estable, ¿no?, que el mundo que va cambiando permanentemente, ¿no? Como una hipótesis también para pensar, no es una verdad revelada. Y la pantalla es un lugar protegido definitivamente. Resulta más estable que la vida real en muchos aspectos. Uno a veces tiene que preguntarle a los chiquilines que los ve conectados, ¿no?, o hiperconectados. Preguntarles, bueno, hacerse la pregunta y de repente también preguntarles a ellos para que puedan entender qué uso emocional le están dando a las pantallas. Es preguntarles, ¿vos estás entrando a un mundo o estás saliendo de este mundo? Porque la actividad pareciera ser la misma, pero es cualitativamente distinto. En talleres con millennials, ¿no?, que digamos son los talleres para mí más desafiantes que hay, porque uno hace chistes que uno no sabe si los millennials los van a tuitear y vos vas a pasar a ser un influencer en 5 minutos, o van a abrir sus laptops y empezar a chatear con otras personas porque, bueno, tenemos, digo, códigos diferentes a veces con los millennials, en síntesis, ¿no? Entonces, con los millennials, en talleres con esto, una de las cosas que te dicen son cosas muy crudas, como por ejemplo decir, ¿sabes qué? El celular yo lo uso para desconectarme de mi casa. En realidad es mi mejor escudo. Yo con eso circulo, navego, converso, chateo, me agrupo, me reúno, siento pertenencia en lugares donde me siento más cómodo y puedo huir de este mundo que me resulta tóxico. Porque otra cosa, como la diferencia entre niños, adolescentes y adultos, que no podemos ser hipócritas tampoco, es que el mundo real no es mejor siempre que el mundo virtual. Si no, no pasarían muchas cosas que aparecen en los diarios. Si no, los psicólogos tendríamos mucho menos trabajo del que tenemos, y los psiquiatras, y los médicos. Entonces, el mundo es complicado en lo virtual, pero también es complicado en lo real. Y para muchos gurises la vida en pantalla le ofrece más satisfacciones y más pertenencias y hasta mayor reconocimiento que la vida material. Cuando hablamos de la escuela y las dificultades que tiene, bueno, muchas veces gurises que en la escuela, digamos, ni pinchan ni cortan, que no tienen su espacio, no son reconocidos, capaz que esos son unos fenómenos jugando determinados juegos que le van a hacer a la postre desarrollar habilidades que luego, de repente, esas propias habilidades las van a poder emplear en una actividad productiva. ¿Hasta acá cómo vamos? Bien, ¿no se durmieron a pesar de la siesta? Bien, perfecto. Entonces, la pantalla puede proteger, puede conectar, puede ayudar a reconectarse también con uno mismo si uno aprovecha ese viaje, ¿no?, y se encuentra con las personas indicadas para hacerlo. Es decir, también hay formas de utilizar la tecnología. Hay gente que uno ve que la usa, digamos, uno podría hacer esta comparación, las formas de utilizar la tecnología y particularmente el celular, podríamos decir que es casi directamente proporcional a cómo esa persona fumaría. ¿No? Hay formas y formas de fumar. Está el que se fuma el cigarro después del café, el que se fuma el cigarro después de otro tipo de actividades, el que, bueno, gente que no fuma y gente que fuma compulsivamente. La variable fundamental a la hora, digamos, de pensar, por ejemplo, en una adicción a los celulares es el uso compulsivo, es la dificultad para controlar los impulsos. Y esa variable es transgeneracional. Obviamente, en los adolescentes, donde todavía, digamos, no están desarrolladas todas las capacidades ejecutivas que, digamos, en este sentido operan en contra del control, se puede dar mayormente. Pero también se da en adultos. Y esto es un nuevo problema que tenemos, que yo diría hoy es el problema 1. El problema 1 es que no estamos hablando de los usos cognitivos y emocionales solo de los niños y adolescentes. Estamos hablando de que hay todas las generaciones hiperconectadas
Y cada vez más, cada uno de nosotros está conectado a su propia generación y cada vez menos conectados y menos disponibles emocionalmente para los otros, para los de arriba y para los de abajo. Es lo más parecido a es una buena hora para decirlo, una torta Rogel, ¿no? Con distintas capas, donde cada capa es una generación y entre medio de eso, digamos, no se tocan entre ellos porque está ese dulce de leche, está esa conexión que impide la comunicación. Y nosotros ya estamos, algunos ya estamos grandes, pero estos chiquilines están manejando y están creciendo en un entorno ciertamente de orfandad. Porque hoy si los chiquilines pudieran organizar talleres de educación emocional, organizarían talleres para que sus padres dejaran de una vez poner cara de WhatsApp mientras están viendo el WhatsApp. Porque vieron que uno pone cara de WhatsApp cuando usa el WhatsApp. Y ahí uno no puede mentir que está trabajando porque uno está poniendo cara de WhatsApp. Y todos sabemos lo que es eso. ¿Cómo? ¿Salió bien? Espectacular. La pantalla ofrece la conexión permanente que ahuyenta la soledad, los desamparos y los encuentros con el miedo. A más conexiones, menos soledad, por lo que muchas veces se vuelve un objeto adictivo, objeto que tanto pueden cubrir una fobia social como puede ser el vehículo que permite abrir caminos para salir de ella. Esto lo decía Sherry Turkle, una investigadora del MIT, en el año 95. Y esto sigue vigente. Es decir, nadie se vuelve adicto a algo porque sí. No es solo porque sí. Digamos, hay un componente genético, pero hay también un componente imitativo. Y si hablamos de que hoy tenemos toda una generación de padres que tiene cara a WhatsApp, seguramente las generaciones venideras van a ser bastante más complicadas. Y esto no es ser catastrófico como me enseñó Leonardo. Eso es simplemente una proyección negativa sobre lo que viene. Cuando vivimos en conexión por defecto de nuestro estado, hoy cada vez más es de conexión por defecto. Cuanto más bajamos, yo podría mostrarles algunos datos de encuesta hechos acá en Uruguay, en los menores de 30 años la tendencia cada vez más creciente a estar conectados las 24 horas a través de los celulares. Es decir, la pregunta ¿cuánto tiempo te conectas a Internet? Es una pregunta, es como decir, bueno, ¿cuánto tiempo del día usas la electricidad? Todo el día. Porque nosotros somos sujetos nacidos en una era industrial donde la electricidad, no es que seamos adictos a la electricidad, no sé si hay alguien adicto a la electricidad acá, porque culturalmente somos todos adictos a la electricidad. Y vamos camino, y ya estamos camino a ser adictos de Internet. Aún así, todavía podemos hacer algunas cosas para educarnos al entender esto, cómo funciona, ¿no? Y si nos da el tiempo, tratar de entender, y si no mañana en el taller, poder profundizar en algunas cosas, de que cuando uno entiende algunas cuestiones en relación a esta adicción, que es cultural, pero que también es personal, poder, digamos, hacer un uso más inteligente de la tecnología. Bien. Entonces, aquello que me pasaba a mí, aquella sensación que yo tenía, ¿no?, de autonomía, pero que me daba mucho miedo y era como un duelo dejar atrás, y que en aquel momento yo en realidad si hubiera podido tomar un avión me volvía, si me hubieran dado así, mirá, tenés un pasaje para volverte, me volvía. Pero además yo no les conté algunos avatares de ese viaje que hacían todavía. Por ejemplo, yo perdí la conexión, la segunda conexión para llegar a Minneapolis y estuve 3 días varado en Nueva York vestido de traje. Porque Panam, existía Panam en aquel momento, para los que no saben lo que es Panam, Panam era la compañía más grande, digamos, de aviones, antes de que dejara de ser una compañía, y te obligaban a viajar, por las becas Fulbright, te obligaban a viajar de traje. Entonces yo estuve de traje 3 días en Nueva York, en agosto. Pero esa es otra historia para otra charla. Bien. Les voy a mostrar un videíto que a mí me gustó mucho. So what is empathy, and why is it very different than sympathy? Empathy fuels connection. Sympathy drives disconnection. Empathy, it's very interesting. Teresa Wiseman is a nursing scholar who studied professions, very diverse professions where empathy is relevant, and came up with 4 qualities of empathy. Perspective taking, the ability to take the perspective of another person or recognize their perspective as their truth. Staying out of judgment, not easy when you enjoy it as much as most of us do.
recognizing emotion in other people and then communicating that. Empathy is feeling with people. And to me, I always think of empathy as this kind of sacred space when someone's kind of in a deep hole and they shout out from the bottom and they say, I'm stuck, it's dark, I'm overwhelmed. And then we look and we say, hey, you climb down. I know what it's like down here. And you're not alone. Sympathy is, ooh, it's bad, no. You want a sandwich? Empathy is a choice, and it's a vulnerable choice, because in order to connect with you, I have to connect with something in myself that knows that feeling. Rarely, if ever, does an empathic response begin with at least. Yeah. And we do it all the time. Because you know what? Someone just shared something with us that's incredibly painful, and we're trying to silver lining it. I don't think that's a verb, but I'm using it as one. We're trying to put the silver lining around it. So, I had a miscarriage. Oh, at least you know you can get pregnant. I think my marriage is falling apart. At least you have a marriage. John's getting kicked out of school. At least Sarah is an A student. But one of the things we do sometimes in the face of very difficult conversations is we try to make things better. If I share something with you that's very difficult, I'd rather you say, I don't even know what to say right now, I'm just so glad you told me. Because the truth is, rarely can a response make something better. What makes something better is connection. ¿Qué vínculo les parece que pueda tener este video con lo que veníamos hablando anteriormente? Sí. Se necesita la presencia. Bien. Ponerse en el lugar del otro. Bien. Es imposible a través de un celular. Bien. Que ahora hay empatía, ahora hay simpatía. En realidad es una traducción mala, porque en realidad simpatía es en inglés, no es simpatía, es compasión, sería la traducción exacta. Sí. Ahora hay empatía y antes, ahora hay compasión y antes empatía. ¿Qué otra cosa? O sea, antes era mejor. ¿No? No. Bueno, decíanse, antes era mejor o no. Distinto. Ahora hay empatía. ¿Viste? Basta que uno diga eso para, esto es como las encuestas. Decís quién va ganando y tenemos problemas acá. Acá tenemos problemas para entender esto, ¿no? Yo le dije que iba a traer preguntas para hacerle, algunas resueltas y otras no. Esta es una que no es fácil resolver. Los chiquilines te dicen, nos decimos muchas más cosas a través de la tecnología que cara a cara, que les cuesta enormemente estar cara a cara. Eso es un dato fáctico, ¿no? Es un dato de la realidad. Así se manejan ellos. Y te lo dicen con cierto pesar. Y te dicen que les cuesta. Te dicen que por chat o por el celular se dicen de todo. Y cuando llegan al liceo se dicen, hola, mirá lo que te puse. Y le muestran el celular, ¿no? Sin embargo, en el 100% de los estudios que hay sobre comunicación mediada por cualquier tecnología, uno llega mucho más profundamente, porque no tiene la cara del otro, ¿no? Entonces se anima a contarle cosas que no le contaría cara a cara. Esto, desde los tiempos de las primeras, hay millones y millones de bibliografía de cartas de los románticos del siglo XIX. Los que son psicólogos habrán leído alguna carta de Freud, ¿no? Tanto a Fliss como a su señora, donde él era mucho más, digamos, amable y mucho más cariñoso, digamos, vía carta que mano a mano. Y esto pasa siempre, o sea, la gente se anima a decirse también bestialidades más grandes cuando no ve al otro, ¿no? Basta hacerse una cuenta de Twitter para darse cuenta que eso es real, ¿no? Sí. Sí, decime, hablame fuerte porque... ¿Sí? ¿Ellos quiénes son? Los oyentes no tienen Facebook. Buscá con otra. Sí.
¿Cómo? Me salgo del grupo WhatsApp. Sí, sí, bueno, en grupos de adultos también sucede. Sí, en realidad pasa en todos lados, porque tiene que ver con las relaciones. Repito la pregunta. Me preguntaban si, por ejemplo, si estas cosas tienen que ver con la dinámica, por ejemplo, los grupos de WhatsApp o en Facebook cuando se dicen cosas. El tema es que de vuelta esto nos atraviesa a todos, ¿no? No es solamente de ellos. En los grupos de... ¿Quiénes participan, por ejemplo, de grupos de madres o padres de colegios? Levanten la mano. Esto es muy divertido, esta es la parte más divertida. Bueno, ustedes saben que ahí hay gente que no abandona el grupo por cortesía, pero siempre que te encuentra cara a cara dice, no sabés las ganas que tengo de irme del grupo, ¿verdad? Vos sos una de ellas. Y te fuiste, está. Bueno, te costó un año y la gente no te habla ahora. Pero bueno, podés hacer amigos en otro lugar, no te preocupes. En el año 2012 yo di una charla TED que se llamó Amo mi celular, ¿no? En aquel momento, digamos, era otro mundo, porque realmente en aquel momento hablé de la relación que empezábamos a establecer con los dispositivos. La diferencia con ahora, ¿no?, es que en aquel momento recién empezábamos y hoy ya lo que tenemos es este vínculo adictivo, porque cada vez más funciones están en ese celular. O sea, ya no es un teléfono, lo que menos es un teléfono. Casi, digamos, si ustedes tienen hijos adolescentes saben que no es un teléfono porque cuando los llaman jamás los atienden, ¿no? O sea, eso demuestra claramente que no es un teléfono. Bien, pero para darle, como estamos en un ambiente docente, podemos aprovechar también para hablar un poquito del marco teórico donde yo planteo algunas de las cosas que estoy planteando, ¿no? Primero entiendo que lo cultural tiene una importancia muy grande en todo esto, es decir, lo cultural matriza nuestra forma de estar en el mundo, lo matriza la familia, la forma de interactuar, y estamos diciendo que hoy cada uno está conectado a lo suyo, por lo cual estamos hablando de una matriz donde la comunicación es cada vez menor, donde cuando se mide el tiempo de juego de los padres de hace 10 años con los de ahora, hay un 40% menos de tiempo de juego, ¿sí?, de padres e hijos, porque cada uno de los papás ahora está con sus propios grupos de WhatsApp donde juegan a otro tipo de cosas. La plasticidad neural así lo permite, y la importancia de lo cultural, siguiendo lo que son los planteos de Vygotsky, es importante para entender esto, ¿no? La perspectiva histórico-cultural de él nos señala, bueno, que cuando cambia una matriz, digamos, cultural, cuando hay cambios importantes como los que se están sucediendo en los últimos, sobre todo, yo diría 15 años, bueno, esto tiende a hacer que nos moldee de alguna forma también nuestra forma de estar en el mundo, de relacionarnos, de vincularnos y de todo un poco. Y la mente es el resultado de la interacción con lo cultural y con todos los objetos culturales que tenemos acá. A nadie se le hubiera ocurrido, a una mamá primeriza, no se le hubiera ocurrido hace 20 años tener una app que le avisara cuándo tiene que dar el pecho y qué pecho tiene que dar. ¿Sí? Esto no es broma, esto es en serio. O sea, si ustedes googlean apps para dar pecho, hay muchas apps para dar pecho, yo no he usado, pero conozco gente que ha usado, ¿verdad? Y le recuerda, bueno, cuál fue el último pecho que usó, cuándo fue la hora y un montón de cosas. Es decir, cada vez más hay apps para todos, lo cual, si lo pensamos en términos culturales, tiene algunos significados. Hipótesis 1 para pensar, cada vez más tercerizamos todo. O sea, cada vez más estamos delegando parte de nuestras funciones emocionales y cognitivas en este celular. Por eso la gente prefiere que le roben la billetera a que le roben el celular, ¿no? Porque además en general el celular es mucho más comprometedor que la billetera. Eso era un buen chiste. Las herramientas y las tecnologías digitales forman parte de ese acervo cognitivo disponible que tenemos, ¿no? Que podemos llamar una cognición distribuida, es decir, nosotros, cada uno de nosotros, no somos como yo me sentí cuando llegué al aeropuerto, que era un individuo solo, yo y nada más que yo en ese mundo, sino que hoy yo tengo acá, tengo gente, tengo amigos, tengo contactos, tengo TripAdvisor que me va a decir dónde puedo ir, dónde puedo comer, dónde me puedo alojar, me va a rankear las cosas, utilícenlo si no lo usan. Y tengo una cognición distribuida que me va a ayudar, por ejemplo, a saber dónde estacioné el auto hoy antes de venir, porque yo cuando estaciono me mando la ubicación a mí mismo para saber a la salida dónde estacioné el auto.
para que no me pase las cosas que me han pasado algunas veces, como por ejemplo una que estuve a esto para hacer la denuncia que me habían robado el auto. Me consuela tener un amigo que hizo la denuncia para robar el auto y 3 días antes que le pagaran el seguro apareció el auto porque se había olvidado dónde lo había estacionado. O sea que siempre hay que tener amigos que son, que tienen problemas mayores que uno, que eso, digamos, lo hace a uno ser mucho más empático. Bien. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en lo cognitivo, nosotros tenemos cierta tendencia a pensar que la inteligencia está acá. Y la inteligencia parte está acá, ¿no? Y otra parte está en los modos que tenemos de utilizar inteligentemente los artefactos culturales, los artefactos tecnológicos. Voy a poner el ejemplo, si se quiere, paradigmático. El ejemplo de año 97, cuando Kasparov juega contra Deep Blue, la computadora potente de IBM, ¿verdad? Y primero gana, después pierde, ¿no? Y después empieza toda una serie de partidas donde lo que se dan cuenta mucha de la gente que empieza a analizar es que los que ganan en ese duelo no son los mejores ajedrecistas, ni son los mejores técnicos en computación, sino que son los mejores técnicos en computación que saben bastante de ajedrez. ¿Se entiende? O sea, un buen técnico, ¿no? Que sepa bastante de ajedrez le puede llegar a ganar a un Kasparov, ¿no? A un Bobby Fischer en su momento. Entonces, la inteligencia hoy no está solo en nuestro... O sea, nosotros tenemos la idea de inteligencia como el pensador de Rodin, alguien que está, ¿no?, en una cosa solipsista pensando y tratando de resolver algo. Hoy nuestra inteligencia es nuestra red de conexiones, a qué tenemos acceso, con qué velocidad, ¿verdad? Y qué maneras tenemos de ir resolviendo las cosas más allá de nosotros. Pero eso trae también complicaciones, como por ejemplo, esto que yo le decía, mandarse la ubicación a uno mismo para tratar de ubicar el auto, porque si yo uso el GPS, por ejemplo, permanentemente, llega un momento que ya no me preocupo de saber cuáles son las calles. Hay un experimento también, que ahora se los voy a mostrar, pero se los voy a spoilear antes de mostrárselos, que es el de los taxistas londinenses, ¿no? Que tienen una formación de más o menos 3-4 años para empezar a trabajar y que tienen que aprenderse más o menos 25.000 calles, ¿verdad? Cuando se les hace un escaneo, un PET, aparece que la zona del hipocampo de los taxistas londinenses está más desarrollada. ¿Por qué? Y porque tienen que aprenderse, utilizar la memoria, ¿verdad?, esa zona, para recordar todo eso, que además está relacionado también con la ubicación. Posteriormente, cuando se empieza a utilizar más el GPS, se ve que estos mismos taxistas londinenses, con la misma capacitación, el mismo tiempo de uso, ya desarrollan menos y se colorea menos y se agranda menos eso. ¿Por qué? Y bueno, por una simple cuestión lógica, ¿verdad?, que lo que usamos, ¿verdad?, se va desarrollando y aquello que no usamos tiende a desaparecer. Entonces esto es un problema que tenemos a futuro en lo cognitivo, ¿no? Si empezamos cada vez más a delegar en estas funciones, seguramente esto repercuta también en nuestros cerebros. De hecho, los jóvenes de hoy, la gran mayoría no tiene vos le decís 18 de mayo, 19 de julio, 19 de junio, 18 de julio, 19 de junio, y no tienen la menor idea de qué estás hablando, ¿no? Porque ellos están en un presente que es continuamente cambiante, que no les da para ir para el pasado, ¿no?, a recordar esas cosas. Pero bueno, en fin, ¿sí? Vamos a adelantar un poquito. Los seres humanos están situados en el mundo físico, en lo social y en el mundo de los artefactos y constantemente los emplean y rehacen su diseño a fin de ejecutar las actividades que desean. La gente desarrolla apps para que la gente haga determinada cosa y la gente hace otras cosas con esas apps que digamos, los diseñadores realizan, ¿verdad? La van moldeando y le van a dar su propio uso. Entonces, otra pregunta que tengo para hacerles. ¿Qué lugar les parece a ustedes que ocupa el celular en la vida de los adolescentes? Díganmelo con una palabra. Central. Todo. Uno. Preponderante. Me gustó esa palabra. ¿Qué? ¿Cómo? Indispensable. Bien. Perfecto. No sabe si ocupa un lugar, es algo tan incorporado que ya es parte de una extensión de...
¿Y ahora? Perfecto. Esa es una... Ellos nunca vivieron sin celular, nosotros sí. Tenemos en ese sentido una ventaja comparativa. Yo estoy totalmente de acuerdo. Muchas veces se dice que nosotros somos, digamos, inmigrantes digitales, ¿no? Bueno, ellos son inmigrantes analógicos. No tienen la menor idea cómo funciona ese mundo donde vos estás solo y desamparado y tenés que manejarte de esa forma, ¿no? Pero vamos a ver eso por qué. Vamos a seguir avanzando. Entonces, ¿todos les parece que es un lugar central? Sí, en general sí. Si la pregunta la hiciéramos en relación a los adultos, la respuesta también sería sí. Pero en los adolescentes tiene algunas razones diferentes quizás a la de los adultos, ¿no? Vamos a ver por qué. ¿Queremos en nuestros chicos la tecnología al servicio de la mente o al revés? Porque esta es una primera pregunta para una educación socioemocional. ¿Se entiende la pregunta? ¿Sí? Es decir, ¿cómo sería? ¿Qué opinarían ustedes? ¿Qué les parece que sería lo mejor? Es bien fácil. La tecnología al servicio de la mente. ¿Y a ustedes les parece que cómo se distribuye, digamos, los jóvenes, si pudiéramos hablar así totalmente irracionalmente de los jóvenes, como si hubiera los jóvenes no existen, digamos, hay jóvenes en determinados lugares que hacen determinadas cosas, pero si pudiéramos, ¿no? ¿Les parece que lo usan más, la tecnología los usa ellos o ellos usan la tecnología? ¿Sí? Hay una corriente antropológica. ¿Sí? Los millennials serían cyborgs, una mezcla de hombre y máquina. Bien. La tecnología es un apéndice de ellos, por eso. O sea que la actividad inteligente es una actividad en conjunción con los objetos que están ahí, ¿no? No se piensan solos, de vuelta. Sería como una prótesis. Perfecto. ¿Sí? Es un vehículo del pensamiento. Depende del origen del pensamiento, ese pensamiento es propio o ajeno. Bien, bueno, vamos a avanzar entonces con esta pregunta guía. Yo lo que puedo decir algunas cosas de la adolescencia digital, que lo más importante en la adolescencia, para ver, digamos, si se pone al servicio o quién está al servicio de qué, que lo más importante en la adolescencia es lo social. No son papá y mamá, lamento, digo, si alguien en la sala no lo sabía, ustedes no son lo más importante, hasta que son niños, ustedes son lo más importante, son Batman, Robin, Batichica, Batimóvil, o sea, todo, pero después caen, ¿no? Ustedes, digamos, viene todo un proceso de deterioro de la imagen de los padres, que coincide con el deterioro real de los padres. Y bueno, entonces los chiquilines lo que quieren hacer, digamos, es ser, lo que quieren como gregarios y tribales que somos, es agruparse con los otros chicos. Sobre todo a partir de, pongamos, quinto, sexto año de escuela, ¿verdad? Lo social empieza a tener más fuerza, por eso también es la edad donde empiezan a pedir más insistentemente tener celular. ¿Por qué pasa esto? Quieren saber en qué están los otros, qué escuchan, qué dicen, qué gustan, qué detestan, ¿no? Ellos necesitan saber, nosotros antes era mucho más complicado saber. Y mucho más, o sea, vos si nacías en un lugar X del planeta, sabías lo que se usaba en el lugar ese X del planeta, pero no tenías la menor idea de lo que pasaba a 100 kilómetros, ni mucho menos a 1000 kilómetros, ¿sí? Hoy eso ha cambiado, vos podés saber lo que comió Messi, a quién mordió Suárez, digamos, todo lo que está pasando en tiempo real, ¿verdad? Sin ningún problema. Saber qué opinan de nosotros, conocer nuestra valoración social. Si esto tanto nos impacta a nosotros los adultos, ¿no? Imagínense a los chiquilines que están en ese momento donde están desarrollando su identidad y necesitan saber en qué lugar están ubicados. Los me gusta, ¿no? Lo ha dicho la propia gente de Facebook. Facebook aprovechó una vulnerabilidad psíquica, ¿qué es? Que nos gusta ser aceptados, ¿no? Pero nos gusta más ser aceptados si también en las primeras instancias hubo alguna falla. Es decir, cuanto más fallas tuvimos en las primeras instancias, más necesitamos el reconocimiento de los otros.
Y si vamos al cuadro de hoy, donde tenemos padres que juegan 40% menos del tiempo, que están con su propio WhatsApp, tenemos un problema, ¿no? Houston, tenemos un problema. Hoy y mañana. La popularidad como vulnerabilidad psíquica, ¿no? A todos nos gusta también estar en esos rankings, ¿no? Algunos lo aceptan y otros no, pero el que no le sale bien por las buenas lo hace por las malas. El que no le sale bien por un lado lo hace por otro, pero todos necesitamos tener ese lugar de reconocimiento. Y si no, vean la serie Black Mirror, no sé si alguien ha visto la serie Black Mirror, levante la mano. Muy bien, muy bien. Entonces, ya saben de qué estoy hablando, ¿no? El capítulo, temporada 3, capítulo 1 en pica A es buenísimo para entender la fuerza que tiene esto en nuestra sociedad. Pasemos a otros usos cognitivos y otra pregunta guía, ¿no? Vamos a tratar de entender los diferentes usos cognitivos y emocionales. ¿Puede el celular ocupar un lugar mental? Sí, no. ¿Por el sí? ¿Por el no? ¿No sabe? ¿Se durmió? Bien. Vamos a vuelta. ¿Puede el celular ocupar un lugar mental? Sí. De ser así, ¿qué lugar ocupa un dispositivo como ese? ¿Qué lugar? Depende cómo se use. ¿Qué funciones psicológicas cumple o puede cumplir una tecnología de esas características? ¿Qué necesidades emocionales puede cubrir de qué tipo? ¿Qué funciones cognitivas se depositan en esos dispositivos tan omnipresentes hoy? Hemos empezado a hablar de alguno de ellos. Hemos hablado de la memoria, hemos hablado de la ubicación espacial, hemos hablado del amparo, ¿no? Hemos hablado de esa sensación de soledad, de que cuando tenés una batería en 10% sentís que empezás a desconectarte y que empezás a estar lejano del mundo. Esto eran los taxis londinenses, ¿no? Lo otro que hace adictivo, ¿alguien sabe lo que es el efecto Zeigarnik? ¿No? El efecto Zeigarnik es cuando, por ejemplo, ¿vieron cómo terminan los tangos? ¿Cómo terminan los tangos? Imagínense que haga chan. ¿Qué faltó? El chan, ¿no? Ese es el efecto Zeigarnik explicado a esta hora. Es decir, vos necesitas que alguien haga chan. ¿Sí? Si yo, chan. Aguántense sin hacer el segundo chan. Es muy difícil. Por eso la gente juega al Candy Crush durante horas. Juegan más las mujeres que los hombres al Candy Crush. No es bueno decirlo en este auditorio, pero es así. Me la juego entera. Tenemos necesidad de que las cosas se cierren, ¿no? Porque una de las cosas que no aguantamos es esto, ¿no? El efecto cliffhanger, que es lo que te dicen en el próximo capítulo, ¿no? Y te dan el avance del próximo capítulo y vos estás deseando, ¿verdad?, que venga el próximo capítulo. Gracias a Netflix esto ya no pasa, ¿no? Y es un alivio emocional muy importante, ¿no? Vos una vez por semana no trabajás y te dedicas a ver tu serie completa, toda la temporada. Bien. Después, en cuanto a la memoria, ¿no? En los años 80, Wegner, un psicólogo, estudió lo que era la memoria transactiva, que es muy interesante y esto es muy lindo para que ustedes lo vean en sus casas cuando vuelven, los que tienen pareja o los que tuvieron pareja o los que van a tener pareja, en cualquiera de los tres casos se aplica, porque tiene que ver con cómo se maneja la memoria, ¿no? Wegner estudió que la memoria en los grupos de trabajo, pero también en las parejas, está distribuida. Es decir, uno de los integrantes se acuerda de una cosa y el otro se acuerda de otra. Las parejas que funcionan mejor son las que se acuerdan los dos de cosas complementarias. El problema es cuando los dos se acuerdan de lo mismo y no se acuerdan de lo mismo, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Lo mismo pasa en los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo funcionales son los grupos de trabajo donde uno se acuerda de una cosa y los otros se acuerdan de otra. Pero la memoria, en este sentido, cuando yo sé que el otro se va a acordar, yo no hago el esfuerzo, ¿verdad?, de acordarme porque sé que el otro se va a acordar. Por eso, si todavía no consiguieron pareja, consigan pareja que tenga buena memoria. Aunque eso no les va a ayudar para el Alzheimer. Pero se estudió en relación a Google, ¿verdad? Y lo que descubrió Betsy Sparrow fue que la gente, cuando sabía que tenía Google, se preocupaba más por saber no el dato, sino dónde estaba el dato, ¿no? Y cuando se hace ese experimento, se divide a la gente en diversos grupos y uno sabe que no va a tener Google, entonces esa gente hace un esfuerzo anémico mayor, ¿verdad?, porque sabe que no va a estar disponible. Los que saben que va a estar disponible, ¿verdad?,
no se preocupan. Esto, digamos, es lo que funciona en un all inclusive. Como vos sabés que tenés comida y bebida todo el día, no andás comiendo y bebiendo todo el día. Bueno, algunos. Si alguien lo hace, no lo diga, capaz que no está bueno decirlo. Bien, entonces, Sico. El equipo de Sparrow, ¿no? Que cuando sabían las respuestas, pensaban automáticamente en ese cerebro externalizado que es Google. Entonces, la dependencia también es, digamos, a nivel némico, con la computadora, con nuestro celular. ¿Quién recuerda más de 10 números de teléfono celular de memoria? No tiene sentido. Siempre hay alguien raro, o sea, a ver. Raro siempre hay en todo congreso. Pero por suerte, bueno, hoy se ve que no está. En mi tesis de maestría, la tesis central era la unidad persona más Google, es decir, esto es para estudiantes de primer ciclo de secundaria. Los chiquilines, digamos, lo que utilizaban era este concepto, es decir, las búsquedas que ellos hacían en Internet, ¿no? Estaban vinculadas con estos procesos donde no se pensaban sin Google, no se pensaban solos, y donde Google forma parte de su propio acervo cognitivo. Por eso muchas veces a ellos no les importa citar ni les importa el autor. Esta no es la época del autor, esta es la época del contenido. Yo corto y pego y es como si fuera un gran lago donde yo saco agua, ¿verdad? Y no importa de dónde viene esa agua, importa obtener eso, ¿verdad? Entonces este efecto se da y es un problema académico grande que los tienen los que trabajan en el nivel terciario, ¿verdad? Que a los gurises les cuesta mucho a veces entender este concepto de lo que es un plagio académico. Lo otro importante es algo que nos atraviesa a todos, que es la bulimia informativa. Somos hoy grandes consumidores de datos, pero de datos a escalas escalofriantes, ¿no? Algún dato, por ejemplo, para darles a ustedes. La cantidad que se consume hoy en los medios de comunicación supera los 8.75 zettabytes. Eso no nos dice nada, pero si yo le digo en DVD, que lo van a entender, es 9 DVDs diarios de información que estamos consumiendo. O sea, evidentemente ahí hay que hacer un poco de limpieza, porque quizás sea un poco demasiado, ¿no? Hoy se consume en un día la misma información que en los 50 se consumía a lo largo de un año. ¿Se entiende? O sea, de vuelta, Houston tenemos otro problema, ¿no? Quizás estemos consumiendo de más, quizás estamos en esta bulimia informativa, ¿no? Donde capaz que tenemos que hacernos alguna pregunta, como por ejemplo decir, bueno, ¿qué información es relevante? Acá tenemos que empezar, digamos, a usar una parte de la corteza, ¿no? Y que tiene que ver con el control, que tiene que ver con lo ejecutivo, y decir, bueno, yo tengo capacidad de controlar, yo necesito estar compulsivamente viendo Instagram, ¿no? Twitter, WhatsApp o el mail a ver si viene algo, y menos los portales de noticias, y menos si sos uruguayo, viéndolos una vez por semana, una vez por mes, más o menos vos tenés una noción clara de lo que acontece. Es otro buen chiste ese. Lo otro es que cuando uno consume de más en esa bulimia informativa, lo que se genera es la sensación de haber estado haciendo muchas cosas, pero con la contrapartida del concepto de neblina digital. De que sabemos que hicimos, pensamos que hicimos, pero en realidad no siempre podemos dar cuenta de qué fue lo que efectivamente estuvimos haciendo. Porque estuvimos consumiendo uno y entramos en Twitter y vimos los comentarios y los comentarios del comentario del comentario, o terminamos en Facebook, ¿no? Viendo el vestido de novia de la hija, de la tía de 15, de aquel primo que vivió 2 meses al lado de casa. O sea, información absolutamente irrelevante, ¿no? Por otro lado, los usos emocionales que nos da, por ejemplo, las redes, es la sensación de que estamos en ambiente, ¿no? Que los que, digamos, estuvieron en Twitter o estuvieron en Facebook y se fueron, pierden cierta sensación de saber lo que está pasando. Y esa es una de las pérdidas que una vez que estuviste, digamos, después cuando salís lo sentís. Dura poco, porque después te da una sensación grande también de alivio y de libertad. El efecto de audiencia, es decir, estamos permanentemente pensándonos en términos de publicaciones. No estamos en mindfulness, sería lo antitético.
O sea, no estamos centrados en nosotros, con los pies en la tierra, sino que tenemos una parte de nosotros, pero otra parte muy atenta a ver qué van a decir los otros de lo que yo suba, de lo que yo publique. O sea que ahí yo ya me estoy descentrando de mí. Y eso me lleva un tiempo precioso. Lo otro es que también es cierto que muchas veces las redes son más interesantes que las personas que tenemos cerca. Y eso es terrible. Es muy feo de decirlo, pero es real. O sea, no digamos que siempre la gente que tenemos cerca son ambientes no tóxicos y que hay que volver a la realidad y a los abrazos, porque eso no condice con la realidad. Eso no es cierto. Y tampoco es cierto que el abrazo con ese que tampoco te llevas bien y no tenés mucho para hablar sea más interesante que las redes. Esto es un problema, esto nos plantea un problema de que los lejanos a veces, que antes eran inalcanzables, hoy son cercanos y muchas veces son más interesantes. Y este es un nuevo problema cultural que tenemos que resolver. Ahora, interesante no es importante, son dos cosas diferentes, ¿no? Y cuando dejamos de tener espacio con los que son más importantes, cuando invisibilizamos a los más importantes para darle trascendencia a los que son más interesantes, estamos, digamos, perdiendo mucha cosa de eso, ¿no? Del vínculo que es tan importante, no solo para nuestros hijos, sino para nosotros mismos también. Pero además hay cuestiones, ¿cómo estamos? Estamos, bien. Entonces vamos a ir lo más rápido posible para darle un cierre. El antropólogo Robin Dunbar hizo un estudio y la conclusión que él llegó, que el máximo número posible de personas que podemos tener en nuestra cabeza más o menos para manejar los vínculos es el famoso número de 150, ¿tá? Que están en diferentes círculos. El primer círculo es el círculo de mayor intimidad, luego son los amigos más íntimos y así se va agrandando hasta llegar a ese número. Es decir, que si tenemos 5.000 amigos o 10.000 amigos o 100.000 seguidores, es imposible tenerlos en la cabeza todos. Igual ese no es el cometido de tener seguidores. Pero tampoco, digamos, creamos que somos amigos todos, porque esa no es la idea. La idea es intercambiar información. Pero está bueno tenerlo presente, porque los que te van a hacer más el aguante van a ser esos primeros 20. Entonces, eso es una cuestión importante para enseñarles a nuestros hijos, a nuestros alumnos, que cuando ellos estén mal, cuando estén en ese pozo, como en el dibujito, seguramente los que están en estos otros círculos, él va a ser transparente, seguramente, ¿no? Podrá haber casos que no, pero seguramente en la gran mayoría va a pasar eso. Vamos a saltear algunas cosas. Bueno, ya lo dije esto. El celular, ¿no? En Uruguay yo encuestaba a miles de chicos haciéndole dos preguntas. ¿Qué es para vos el celular? ¿No? ¿Y cómo te sentís cuando no tenés el celular? Podría mostrarles muchas cosas, pero le voy a hacer alguna síntesis muy rápida. Algunas respuestas que elegí para compartir con ustedes. ¿Qué es para vos el celular? Algo importante, un amigo, amor, bebé, comunicación, conexión con el mundo exterior, diversión, entretenimiento, herramienta, indispensable, la vida, mágico, mi amor, mi amorcito, mi hijo, mi mundo, mi vida, necesario, pasatiempo, religión, súper genial, todo, único, útil, vida. ¿Qué opinan? O sea, estaba bien lo que ustedes decían, ¿verdad? Confirma perfectamente lo que ustedes seguramente ven en el día a día, ¿no? La otra pregunta que le hacíamos era, ¿cómo te sentís sin el celular? Y una gran palabrita es esta, aburrimiento, ¿no? Entonces, aburrida, aburrido, pero depende de dónde esté. Una cosa interesante que yo todavía no pude escribir sobre esto es, digamos, que la sensación de aburrimiento depende de en qué situación esté. Quiere decir que lo peor, en realidad, para estos gurises es estar en esa situación donde yo estuve en aquel aeropuerto hace 30 años. La sensación de estar solo. Si hay alguien, si hay familia, si hay amigos, si hay tele, si hay, depende también. El problema es encontrarse solos. Entonces, una de las cosas que me parece que está bueno empezar a pensar como hipótesis es que tenemos que empezar a generar mayor autonomía, mayor encuentro de ellos con su propia soledad, con ellos mismos. Porque en este mundo de hiperconexión eso es muy difícil de hacer.
Y es algo que generalmente no se le presta demasiada atención a eso. ¿Cómo me siento? Aburrida, a veces me aburro, pero generalmente encuentro otra cosa que hacer. Algunos logran superar eso, como un camarón. Bien, me siento tranquilo, bien porque me siento desconectado, bien, no me aburro para nada, desestresada. Algunos se dan cuenta porque eso sí, ya tienen autonomía, tienen, digamos, esa capacidad de estar a solas consigo misma. Diferente, más liviano, no me pesa el bolsillo, tranquilo. No me interesa mucho, me siento libre, ¿no? Y alguna respuesta negativa, desconectada, desesperada, muy mal, vacío, me pongo a llorar como una nena chica, enojado, me falta algo. La sensación de que me falta algo o inclusive que le falta una parte del cuerpo también aparece, horrible. Vacío como él, y eso, bueno, quité la descripción porque me parecía que no estaba bueno. Voy a saltear algunas cosas para cerrar y cumplir un poquito más o menos con el tiempo. Entonces, para los chicos, para muchos jóvenes, ¿no? La vida es una app. También te dicen que la vida es otra cosa, pero digo, yo también acá elegí decir que la vida es una app, porque necesitan estar conectados, necesitan estar permanentemente conectados a los otros, y lo que me parece que estaría bueno pensar como un eje es ayudarlos a que ellos puedan estar a solas consigo mismos, reencontrarse con ellos. Pero para eso tenemos algunos impedimentos. Esta es la app que yo les hablaba hoy, ¿no? Se llama Lactancia Materna, si alguien la precisa, ahí la puede bajar. Esta es la torta Rogel que les dije hoy, ¿no? Para lograr eso tenemos que primero estar conectados, porque para poder, digamos, soltarse, para volverse independiente, primero hay que tener una buena dependencia, hay que tener un buen apego, hay que tener un buen vínculo que a vos te dé seguridad luego para salir al mundo. Si no, no pasa. Y si estamos en la torta Rogel todos conectados con nuestra propia generación y no con los más chicos, no estamos generando un vínculo que les dé fortaleza y seguridad. Y lo que pasa es lo que Howard Gardner llama que vivimos en un mundo de padres helicópteros que acuden frente a cualquier cosa a solucionarle los problemas a los chicos, desde bien chiquititos. Desde bien chiquititos, cualquier cosa, ¿no? Y generamos entonces lo que yo denomino hijos chicle, ¿no? Estos hijos que no se van nunca, que parece que se despegan y no se despegan nunca. Porque nosotros no nos ayudamos, nosotros no hemos desarrollado ese músculo de generar autonomía, sino que hemos, digamos, tratado de hacer esa dependencia por un montón de cosas que no vienen al caso, pero que en definitiva atentan contra esa capacidad de los chicos de generar autonomía, separación, cosas que para ellos van a ser buenas. Los docentes también estamos a veces en esta situación de estarle resolviendo los problemas y estamos enganchados en una dinámica cultural donde se nos pide más que resolvamos las cosas por ellos. No está bueno, no está bueno que puedan hacerlo ellos, porque a la larga eso para nada va a ayudar. Cuando encuestamos a padres de grupos de WhatsApp, lo que encontramos es que los grupos de WhatsApp han invadido, ¿verdad? Y está bueno porque por un lado las instituciones se han vuelto más transparentes. Se sabe lo que pasa. Antes, digamos, de la puerta para adentro no se sabía y muchas veces se barría abajo de la alfombra. Las instituciones educativas se han transparentado. Se puede ver mucho más, pero el problema es que a veces se ve de más, ¿verdad? Y esto hace que los padres traten de resolverle muchas más cosas a los chiquilines de los que deberían. Entonces, si juntamos todo eso, ¿no? La apuesta sería, bueno, la tecnología nos sirve para un montón de cosas, nos ayuda a delegar un montón de cosas, pero también nos vuelve dependientes. Vamos tercerizando esas cosas. Los padres le dan los dispositivos a los chicos, muchas veces no para que se desarrollen cognitivamente, sino para poder dedicarse a sus propias tareas. Esa es una realidad cuando uno investiga las razones por las cuales se entregan dispositivos tempranamente. Entonces, si juntamos todo esto, creo que la gran tarea que tenemos por delante es generar sujetos que tengan capacidad de autonomía, capacidad de estar con ellos mismos, capacidad de tolerar la soledad y nosotros capacidad de tolerar que esos hijos también se desprendan. Para finalizar, y les voy a mostrar un videito y con esto prometo que termino porque está bueno este video.
Hey Jake, you want to pass the salt, please? What are you doing? Dad? Sorry, I must have been a little distracted. Pass the salt. Bueno, muchas gracias.